Hola de nuevo, mis chismosos favoritos. Es hora de profundizar en ese drama turco que nos tiene a todos con el corazo superíndice 3N en la boca. Porque después de esa introducción explosiva, donde diseccionamos cada palabra del tutulo, Hande destapa secreto borracha Kerem palabras explosivas, la pregunta sigue resonando, ¿es esto simple humo y espejos o hay una llama ardiente debajo? Para entender mejor la magnitud de este embrollo, tenemos que retroceder un poco y analizar la historia de Hande y Kerem. Su conexión en Senú con diéresis al Capm fue innegable. La química que desprenduan traspasaba la pantalla, y pronto, el mundo entero celebraba su romance. Era la historia perfecta, dos estrellas ju superíndice 3 venes, guapas y enamoradas, viviendo un cuento de hadas en el corazón superíndice 3N de Estambul. Un sueu más menos o para los fans y un filu superíndice 3N para la prensa del corazón superíndice 3N. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La presión mediática, las agendas laborales intensas y posiblemente, algunas diferencias irreconciliables, hicieron mella en la relación superíndice 3N. Y de repente el anuncio, Hande y Kerem ya no estaban juntos. El drama. La tragedia. El fin del mundo para muchos fans. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, profesionales y personales. Pero la sombra de su romance aún se alarga sobre sus vidas. Cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada entrevista, cada gesto, es analizado al milímetro por los fans y la prensa, buscando pistas sobre una posible reconciliación superíndice 3N o, como en este caso, sobre secretos ocultos y rencores reprimidos. Ahora volvamos al meollo del asunto. ¿Qué copyright podrá ser ese secreto que Hande supuestamente destapó superíndice 3 estando borracha? Aquí es donde la imaginación se desboca. ¿Podrá ser algo relacionado con su ruptura, revelando los verdaderos motivos detrás de la separación superíndice 3N? Tal vez un conflicto con algún miembro del equipo de producción de Senú con diéresis al Capm. O incluso, agárrense, un romance secreto con otra persona durante su relación superíndice 3N con Kerem. Las posibilidades, como les dije, son infinitas y francamente algunas rozan lo descabellado. Y la borrachera, ¡ay, la borrachera! Ese comodum que justifica cualquier arrebato. ¿A quién no le ha pasado, después de unas copas de decir cosas que luego lamenta? La idea de Hande, normalmente tan reservada y controlada en público, soltando la lengua y revelando intimidades, es un cebo irresistible para los amantes del chisme. Pero seamos realistas, ¿es creíble? Es probable que Hande Erupar Rafael, una de las actrices más cotizadas de Turquía, se emborrache hasta el punto de revelar secretos comprometedores. No lo su copyright, Rick. Algo no me cuadra. Hande siempre ha sido muy consciente de su imagen pública, y no parece el tipo de persona que se arriesgará a aún más menosarla con un comportamiento imprudente. En cuanto a las palabras explosivas de Kerem, aquí también podemos especular a gusto. ¿Fueron palabras de arrepentimiento? ¿De reproche? ¿De defensa propia? ¿Tal vez simplemente una reacción exasperada ante las acusaciones de Hande? La clave está en el contexto y lamentablemente el contexto es precisamente lo que nos falta. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Porque para complicar aún más la situación, tenemos que hablar de las redes sociales. Ese campo de batalla donde las verdades se mezclan con las mentiras, los rumores se propagan como la pólvora y las interpretaciones subjetivas reinan supremas. Hande y Kerem, como buenas estrellas de la era digital, son muy activos en redes sociales. Comparten fotos, vídeos, mensajes y a veces incluso reflexiones crípticas que dan pie a todo tipo de interpretaciones. Y es precisamente en estas publicaciones ambiguas donde los fans han encontrado la evidencia que respalda la teoría del secreto destapado. Un comentario de Hande sobre la importancia de la honestidad, una foto de Kerem con una mirada melancólica, un me gusta sospechoso a un comentario crítico hacia Hande. Cualquier cosa sirve para alimentar la hoguera del chisme. Los fans, convertidos en detectives improvisados, analizan cada detalle, buscando patrones y conexiones ocultas que confirmen sus sospechas. Pero seamos sinceros, no estamos leyendo demasiado entre líneas. No estamos proyectando nuestros propios deseos y frustraciones en las vidas de estas dos personas. No estamos olvidando que detrás de las cámaras y los flashes, hay seres humanos con sentimientos y emociones reales. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como consumidores de contenido.
Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo y el morbo, pero es importante recordar que los rumores y las especulaciones pueden tener consecuencias reales. Pueden dar más menosar la reputación de una persona, afectar su salud mental y, en última instancia, arruinar su carrera. Así que antes de compartir un rumor o un chisme, preguntémonos, ¿es cierto? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, tal vez sea mejor guardarnos nuestra opinión y dejar que Ande y Kerem vivan sus vidas en paz. Volviendo al tema central, y para tratar de desenmascarar más menosar este ovillo de especulaciones, contacté a algunas fuentes cercanas a Ande y Kerem. Obviamente, por razones de confidencialidad, prefirieron permanecer en el anonimato. Pero lo que me contaron fue bastante revelador. Según estas fuentes, si bien es cierto que la ruptura entre Ande y Kerem no fue un camino de rosas, no hay ningún secreto escandaloso que haya sido destapado. Admiten que hubo momentos de tensión y desacuerdo, como en cualquier relación, pero niegan rotundamente que Ande haya hecho alguna confesión comprometedora estando borracha. En cuanto a las palabras explosivas de Kerem, me dijeron que se trata de una exageración. Es cierto que Kerem se sintió dolido y decepcionado por la ruptura, pero nunca ha hablado mal de Ande en público ni en privado. De hecho, sigue guardando un buen recuerdo de su relación y le desea lo mejor en el futuro. Así que ahí lo tienen, mis queridos. La verdad, al parecer, es mucho menos emocionante que el rumor. No hay secretos escandalosos, ni confesiones borrachas, ni palabras explosivas. Simplemente una relación que llegó a su fin, como tantas otras, y dos personas que siguen adelante con sus vidas. ¿Pero significa esto que debemos dejar de lado el chisme y buscar otras fuentes de entretenimiento? Por supuesto que no. El chisme es parte de la naturaleza humana, y siempre habrá espacio para especular y fantasear sobre las vidas de los famosos. Lo importante es hacerlo con responsabilidad y respeto. No dar por sentado nada que no esté confirmado, no difundir rumores falsos o exagerados, y recordar que, detrás de las estrellas, hay personas reales con sentimientos reales. En resumen, Ande destapa secreto borracha Kerem palabras explosivas, es un título llamativo que resume una serie de rumores y especulaciones sobre la relación entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Si bien no hay evidencia sólida que respalde la veracidad de esta historia, la falta de pruebas no significa necesariamente que no haya algo de verdad en ella. Es posible que en algún momento, en alguna situación, haya habido algún tipo de confesión o revelación que haya generado controversia. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, todo sigue siendo pura especulación. Lo importante es no dejarnos llevar por el sensacionalismo y tratar de analizar la información de manera crítica. Recordemos que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales y que merecen respeto. Entretenernos con sus vidas personales es una cosa, pero difundir rumores falsos o exagerados puede ser perjudicial. En definitiva, la historia de Ande destapa secreto borracha Kerem palabras explosivas, es un ejemplo perfecto de cómo los rumores pueden propagarse rápidamente en la era de las redes sociales. Es una muestra de cómo la información puede ser distorsionada y exagerada para generar titulares llamativos. Y es un recordatorio de la importancia de ser cautelosos y no creer todo lo que leemos en Internet. Y bien, mis queridos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta disección del chisme del momento. Recuerden que lo más importante es informarse de fuentes confiables y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O piensan que es todo pura invención? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, manténganse siempre curiosos y con una pizca de escepticismo. Hasta la próxima.